Hasta ahora hemos visto que cuando añadimos nuevos elementos de menú a nuestras barras de menús y ejecutamos la aplicación, estos aparecen en la barra de menús como elementos desactivados, incluso aunque tenemos seleccionada su propiedad de activación automática en on. ¿A qué se debe esto? Muy bien, sencillamente a que los elementos de menú para mostrarse activos han de contar con un manejador de eventos, que es donde incluiremos el código que se ejecutará como respuesta a la selección del menú. Esto es muy sencillo, simplemente tenemos que seleccionar la ventana encargada de responder a dicho evento, en el caso de que queremos que sea este el objeto responsable. Añadimos el manejador de evento y a continuación, ya sea utilizando el menú desplegable donde figuran todos los menús que hayamos creado en nuestra barra de herramientas, lo seleccionamos, o también podemos incluirlo y utilizar la característica de autocompletado de texto. El caso es que una vez seleccionado, aquí escribiremos el código que se ejecutará en respuesta. Por ejemplo, en este caso simplemente y por supuesto devolver el valor true, que indicará que el evento ha sido manejado y atendido por este manejador de eventos dentro del objeto ventana. Ahora veremos por qué esto es importante. Cuando ejecutamos la aplicación, vemos que en este caso, al contar ya con un manejador de menú, el evento ya aparece como activado y al seleccionarlo se ejecutará el código designado como respuesta. ¿Qué ocurre si nosotros decidimos no devolver el valor true? Bueno, pues muy sencillo, dado que también podemos incluir manejadores de eventos en la aplicación para los mismos elementos de menú. Si nosotros no devolvemos true, lo que comprobaremos es que el evento continuará con la propagación hacia el objeto siguiente, que en este caso será el de aplicación. Así, cuando lo seleccionamos, nos muestra el mensaje que hemos incluido el manejador de menú dentro de la ventana, y a continuación se ejecutará el evento asignado dentro del objeto aplicación. Ahora bien, hay otros casos que son los container control, que son una especie de ventana, por así decirlo, que podemos utilizar dentro de las ventanas de hecho. Y cuando utilizamos estos container control, también podemos asignarles, como no, un manejador de evento. En este caso hemos de introducir manualmente el nombre del menú, no podemos utilizarlo el menú desplegable. Mantendremos true para que aparezca como gestionado, y posteriormente, si nosotros añadimos este container control a la ventana, veremos que en este caso, si ejecutamos la aplicación, seleccionamos el elemento de menú, el manejador de menú que se ejecuta, que se lanza, es el incluido en el contenedor. Puesto que hemos detenido la propagación, acabaría ahí. Si decidimos continuar con la propagación, pues simplemente eliminaríamos return true, con lo cual se devuelve falso por omisión. Aceptamos, pasa al manejador de la ventana y pasaría finalmente al manejador del menú aplicación.
Por tanto, si queremos gestionar un mismo menú desde varias entidades, esto es posible, pero tenemos que tener mucho cuidado a la hora de establecer la cadena de responsabilidades. La recomendación es que utilices los manejadores de evento dentro del objeto o aplicación para aquellos elementos de menú compartidos a lo largo y ancho de toda la aplicación.